¿Qué tal? Soy César García, técnico de motos eléctricas. Bueno, el motivo de este video es para explicar un poco sobre las baterías de las motos eléctricas, ya que hay mucha curiosidad de los clientes por saber cómo funcionan las baterías, qué tiempo duran las baterías. La mayoría de las personas piensan que las baterías de sus motos eléctricas duran por horas, o sea, el tiempo de duración de la carga ellos piensan que es por horas. Pero bueno, la verdad no es así. Básicamente el tiempo de duración de las baterías no se mide por horas, sino que se mide por kilómetros. Y tiene muchas variables, muchos factores que van a hacer que las baterías duren más o menos. Entonces, bueno, uno de los primeros puntos que hay que aclarar aquí es que las baterías van a durar dependiendo de el amperaje que tenga cada batería. Por lo general una moto básica usa 4 baterías, que es la moto que tiene 48 voltios, tiene un motor de más o menos 350 watts, usa 4 baterías, baterías de 12 voltios, 12 amperios, que son baterías así como estas que están aquí. Estas son baterías de 12 voltios, 12 amperios, como ven, son pequeñas. En este caso, este tipo de batería normalmente viene en las especificaciones del fabricante de la moto, que dice que más o menos este tipo de batería duran 35 a 30 kilómetros de autonomía colocadas en la moto, dependiendo de la potencia del motor. En un motor de 350 watts, sí, más o menos dura eso, de 35 a 40 kilómetros, también dependiendo de la carga que lleve la moto. En el caso de una moto normal, se supone que sería el peso ideal de una moto, sería una persona con textura delgada. Basándose en eso, la batería tendría que durar lo que dice el fabricante, que son entre 35 a 40 kilómetros más o menos, dependiendo del terreno también donde se vaya a manejar la moto. Ese es otro factor importante, ya que si usted anda en plano, en pendiente, eso también va a hacer que se consuma más o menos la batería. Y no depende del tiempo, depende de los kilómetros, porque yo me puedo ir de aquí a recorrer a tope toda la velocidad que me marca la moto y hacerme unos 35 kilómetros en una hora. Entonces, y en una hora me consumo toda la batería. Entonces no depende del tiempo, sino de los kilómetros. Como les explicaba, algunos fabricantes dicen que las baterías van a durar entre 35 a 40 kilómetros, dependiendo del peso. Obviamente, si yo le pongo más peso a la moto, va a consumir más batería. Eso quiere decir que si yo voy solo, me va a durar lo que dice el fabricante. Pero si yo llevo a un acompañante o a otra persona, y si pesa más que yo, obviamente la batería se va a consumir más rápido. O sea que si conmigo me dura 30 kilómetros, y si llevo una persona con un peso equivalente al mío, quiere decir que va a durar más o menos la mitad del tiempo, no del tiempo, sino de la distancia que puede recorrer con una sola persona. Bueno, eso es con respecto a la duda de la autonomía de las baterías. Pero en el caso que ahorita mostré la batería de 12 voltios, 12 amperios, que es esta de aquí, también tenemos la hermana mayor, o la hermana más gorda, la hermana más fuerte, que es esta de acá. Esta de aquí es una batería de 12 voltios, 20 amperios. Esta batería, como ven el tamaño, es obvio que tiene más carga, más amperaje, porque es de 12 voltios, que es igual a la de acá. Esta tiene 12 y esta tiene 20. Entonces obviamente la de acá es más pesada, y quiere decir que tiene más carga. Entonces esta va a durar más. Por lo general el fabricante dice que esta batería recorre de 50 a 60 kilómetros. Y recordemos que la autonomía de la batería o de la moto va a depender del peso que vayamos a cargar en la moto, o de la carga que se vaya a llevar en la moto, como sea, como lo entiendan mejor. Entonces las baterías más grandes tienen más carga, pero el problema es que así mismo pesan más. Yo he pesado esas baterías, y las 4 baterías grandes de 12 voltios, 20 amperios,
más o menos pesan 80 libras, 80 libras las cuatro baterías juntas, lo que quiere decir que si le ponemos a una moto eléctrica esas baterías, sí nos dura más la carga, pero asimismo tiene que cargar su propio peso en la moto y se va a consumir la batería cargando su propio peso. Es como que yo la verdad prefiero la de aquí, más pequeña. Lo único que yo tengo que siempre tener en cuenta es que me van a durar menos y que yo tengo que hacer mis cálculos basándome en la ruta que tengo diaria, para poder yo tener una idea de cuánto me va a durar la batería, cuántos kilómetros. Entonces yo personalmente prefiero las más pequeñas porque llevo menos peso. Y así por cualquier cosa que llegue a pasar, se me llega a dañar la moto, voy a tener que empujar menos peso y bueno, yo prefiero las más pequeñas, aunque tengan menos carga. Bueno, con respecto a qué tipos de baterías se debe comprar cuando ya las baterías se dañaron. Por lo general siempre las baterías, por ahora aquí en el país, hay las baterías que son para este tipo de motos, se llaman baterías de ciclo profundo, que son baterías similares a las baterías que llevan las motos normales de combustión. Aparentemente parecen iguales, pero no son iguales. Están hechas para un distinto trabajo. Por ejemplo, estas baterías de aquí, las que les acabo de enseñar, son baterías de ciclo profundo, como ya dije. Y la diferencia de una batería normal de moto a combustión es que estas baterías se llaman ciclo profundo porque mantienen su descarga continua. Su descarga continua, lo que dice el fabricante aquí, de que puede descargarse 12 amperios 2 amperios durante el periodo de más o menos 2 horas, según el trabajo o la aceleración que le demos al motor. ¿Qué quiere decir esto? Que estas baterías por lo general tienen más placas internamente. Si comparamos una batería de estas con una batería de plomo ácido, porque esta es plomo y gel, son baterías que no necesitan ácido, tienen un gel especial que hace que se permanezcan siempre secas y trabajen igual. La diferencia es que estas baterías de aquí, como ya dije, son de ciclo profundo, tienen más placas, y gracias a que tienen más placas pueden dar más energía por más tiempo. En sí, si yo pongo una batería de una moto normal, que es lo que siempre me preguntan, si se pueden utilizar las baterías de motos que llevan ácido, la moto funciona, prende y todo. La diferencia es que solo va a durar unos cuantos minutos. Al pasar unos 10, 20, al pasar 1 kilómetro, esas baterías ya van a morir. Entonces la diferencia de las baterías de ciclo profundo es que la descarga es continua por mucho tiempo. Entonces esa es la diferencia. Otra pregunta que siempre me hacen es que cómo saber qué baterías son las originales o qué baterías son para ese tipo de trabajo, porque es lo que pasa cuando se compra una moto demasiado económica, es que le ponen baterías que no son para ese tipo de trabajo, para el tipo de trabajo que hace una moto eléctrica. Por ejemplo, una moto eléctrica lleva este tipo de baterías de ciclo profundo, pero no algunos fabricantes o distribuidores de las motos lo que hacen es poner baterías así como esta, que es muy parecida, es otro color muy parecida, pero estas baterías se utilizan para otro tipo de trabajo. Por lo general estas baterías de aquí son baterías para respaldo, baterías de respaldo, como cuando se va la luz. Estas baterías se utilizan para respaldo de cercos eléctricos, respaldo de CPU, etcétera. Baterías de respaldo para unas linternas, para unas lámparas y todas esas cosas, donde estas baterías no van a trabajar mucho, solamente van a trabajar el tiempo que se vaya la luz. Sí, son ciclo profundo, pero tienen menos placas. ¿Cómo podemos saber cuáles son las baterías? Porque la verdad se parecen mucho y la gente se confunde. La verdad, esta batería de aquí tiene un número mayor de placas. La verdad no sé cuántas exactamente, pero esta tiene menos. ¿Cómo lo sé? Porque la verdad yo las he pesado. En una balanza yo he puesto esta batería y me pesa X cantidad, y en la misma balanza he puesto esta batería y me pesa Y cantidad. Entonces, esta batería pesa menos. Si en algún caso alguna persona que vaya a comprar baterías tiene dudas, lo que tiene que hacer es coger su batería original que viene en la moto y comparar el peso
con la batería que nos quieren vender. Si uno tiene dudas, si pesa menos, quiere decir que esta batería no es para el tipo de trabajo que va a hacer la moto eléctrica. Obviamente cuando son baterías de plomo y ácido o baterías secas. Entonces, con respecto a lo de qué batería se debe comprar, siempre se debe comprar baterías que sean de ciclo profundo y que el vendedor les dé garantía de las baterías por lo menos 3 meses. Aunque la batería, por lo general, el fabricante dice, siempre las baterías buenas tienen las características de la batería, siempre te dice que te duran más o menos de 300 a 350 ciclos de carga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de 300 a 350 ciclos. ¿Qué quiere decir ciclos o ciclos de carga? Quiere decir que cada ciclo es una carga y una descarga de la batería. Para resumir, una batería, la vida útil de una batería se define por ciclos. Un ciclo es que la batería, desde el momento que la uso, que está cargada, la descargo, se cumple un ciclo. Y desde ahí empieza. Otra vez la vuelvo a cargar y la descargo, es otro ciclo. Entonces, más o menos, si una persona por lo general compra una moto en enero, 1 de enero, y comienza a usarla desde ese día, el día 1, 1 de enero, la descargó por completo y la puso a cargar de nuevo, se cumple un ciclo. Y si se repite durante todo el año, todos los días, en el año, quiere decir que esa batería va a durar solamente 1 año, porque el cliente carga y descarga su batería todos los días, ya que 1 año tiene 365 días. Y el fabricante nos dice que nos dura más o menos entre 300 y 350 ciclos. Lo que quiere decir es que la batería va a durar 1 año o a menos de 1 año. En el caso de las baterías más grandes como las de aquí, estas baterías, la ventaja de estas baterías es que como son más grandes, se descargan, no se consume casi todas las baterías. Entonces, lo que quiere decir que yo hago mi ruta diaria y me sobrecarga, lo que quiere decir que yo puedo cargarla ya después que la haya usado el siguiente día, pasando 1 a 2 días. Se supone que como no se cumplen los ciclos tan rápido en el año, me va a durar más tiempo, entre 1 año y medio a 2 años. Algunos clientes han llegado hasta 2 años y medio, por ahí dicen ellos que les ha llegado, pero la verdad duran entre 1 año, 1 año y medio. Ese es en el caso de las baterías. Ahora me preguntan cómo debo cargar las baterías para que me duren más tiempo, porque el error que cometen las personas es que salen a la tienda, salen a comprar una distancia corta, y el temor de ellos es que la moto, si salen después, la moto se le descargue rápido, se queden botados en el camino. Por eso siempre es que hay que tener una ruta fijada, revisar con su GPS, con sus celulares, la distancia que se recorre, para tener una noción de si se van a cumplir los kilómetros que dice el fabricante que dura la batería. En este caso es bueno que revisen en el celular la distancia que recorren diaria, de su rutina diaria, de las cosas que hacen a diario con la moto, para que no tengan que ponerla a cargar a cada rato, porque si se pone a cargar la moto a cada momento, cada vez que se carga, se cumple un ciclo. Hay personas que la ponen a cargar hasta 3 veces al día. Entonces imagínense, 3 veces al día que se carga la batería son 3 ciclos. Y en menos de 6 meses esa batería ya va a estar dañada. Por lo general siempre las baterías se dañan. De esa forma duran menos. No quiere decir que se dañan a los 6 meses, pero sí va a durar menos del año. Y a veces las personas no saben por qué, pero es porque no han tenido el conocimiento de cómo se usa. La verdad, los vendedores cuando te venden la moto eléctrica no te dicen, de hecho ellos ni siquiera saben, simplemente son vendedores. Aquí los importadores traen las motos, bueno, le ponen ahí a los vendedores que vendan y ellos dicen cualquier cosa para que las motos salgan, pero en sí no es que tienen una preparación técnica para explicar al cliente cómo deben usarse las motos. Otro detalle es que hay motos de 4 baterías, hay motos de 5 baterías, hay motos de 6 baterías. ¿Qué pasa con esto? Pasa que a veces se daña el cargador de mi moto. Yo dañé el cargador de mi moto por cualquier cosa que pasó, un cortocircuito o lo que sea. Y resulta que mi vecina tiene un cargador, una moto parecida a la mía. Aunque son muy parecidas, pero pasa que la moto de mi vecina tiene 5 baterías y la mía solo tiene 4.
Al yo prestarle el cargador a mi vecina y poner a cargar mi moto con su cargador, va a pasar que se va a cargar con sobrecarga. ¿Por qué sobrecarga? Porque las baterías de las motos, en el caso de ser 4 baterías, son 4 baterías de 12 voltios. En el caso de las baterías, cuando se ponen 4 baterías, lo que se hace es sumar el voltaje de cada batería. Si yo tengo 4 baterías, multiplico 4 por 12, son 48. En el caso de 5 baterías, si yo multiplico 5 por 12, son 60 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo le presto a mi vecino el cargador de que se utiliza para cargar 5 baterías, para cargar 4, me va a cargar. Pero lo que va a pasar es que me va a cargar con sobrecarga. Y al final la moto nunca va a llegar a la carga que el cargador reconoce que ya está cargada la batería. Por lo general pasa eso. La gente le presta el cargador a la vecina, le pone de 60 voltios y ¿qué pasa? Que a la semana esas baterías se revientan, se inflan. Y el cliente no sabe por qué. Suele suceder también que en donde venden los cargadores no tienen ni idea para qué motos son y le venden cargadores de más voltaje. Y así se dañan las baterías. Hay veces que pasa lo contrario. Yo tengo mi moto de 5 baterías, viene la vecina, me presta su cargador que se utiliza para cargar 4 baterías. Al yo conectar mi cargador de 4 baterías a una moto de 5 baterías, va a pasar que el cargador se va a dañar, ya que el voltaje de la batería es más alto que el voltaje que manda el cargador. Entonces es como que yo ponga 2 mangueras con presión de agua entre sí y voy a ver cuál empuja más, cuál tiene más presión. Y si la manguera X tiene más presión que la manguera Y, va a pasar que ese voltaje, esa presión va a ir hacia el otro lado. Y resulta que para cargar las baterías tiene que pasar el voltaje del cargador a la batería, no al revés. Entonces por eso se dañan los cargadores y por lo general se queman. Bueno, ese es el caso de los cargadores. Bueno, otra pregunta es que siempre me hacen es si yo quiero que me duren más tiempo las baterías, ¿qué batería debo usar? Si hay más opciones, el problema es que las otras opciones son más costosas. Por lo general aquí las baterías de plomo están entre 120, 130 dólares las 4 baterías para una moto. Pero existe otra opción que son las baterías de litio. Esas baterías duran alrededor de las baterías de buena calidad, alrededor de 5 hasta 8 años las baterías de mejor calidad. La diferencia es que el precio es muy elevado. Una batería de litio de buena calidad que me dure 8 años mínimo me está costando 450 dólares a 500 dólares ya puesta aquí en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que me vale más que lo que me costó la moto. Entonces por lo general siempre el cliente lo ve como que un costo muy exagerado y dice no me conviene. Pero bueno, la verdad es que si un cliente tiene la posibilidad de comprarlas, haciendo el análisis costo-beneficio, dice yo, bueno, invierto 450 dólares en la batería, pero no voy a usar baterías, no voy a cambiar baterías 5 o 8 años, si son las de buena calidad. Y 5 o 8 años que yo me ahorro de batería, multiplicando por, en el caso de ser 5 años que yo cambie de batería solo 4, a 120 dólares, son 400, casi 500 dólares. ¿Qué me voy a ahorrar? En el caso que sean baterías de mejor calidad que duren hasta 8 años, voy a ahorrarme casi que 7 cambios de baterías. Entonces esa es la diferencia costo-beneficio de comprar unas baterías de litio a unas baterías de plomo. Las baterías de litio por lo general siempre vienen así, de este tipo. Estas son baterías de litio para un scooter eléctrico o una bicicleta eléctrica, siempre vienen así. Son puras celdas de litio conectadas en serie. Bueno, eso ya lo entienden los técnicos de motos eléctricas. Y sí, la ventaja de usar estas baterías es que estas baterías son más livianas. Y como dije al principio del video, que la moto eléctrica, la autonomía de la moto eléctrica durará dependiendo del peso que cargue. En este caso, esta batería pesa menos. Esta batería me da el voltaje que me da 4 baterías de esta. Y esta batería, aunque me da el mismo voltaje y el mismo amperaje, pesa menos que una. Lo que quiere decir es que voy a llevar menos peso. Yo tengo que poner 4 de esta, que son casi como 50 libras.
En este caso, esta batería que da lo mismo voltaje, el mismo amperaje que las 4 de plomo, pesa casi que 5 libras nada más. Y como pesa 5 libras, la autonomía de la moto, como va a llevar menos peso, va a ser más larga que si me hacía 40 a 35 kilómetros. Con esta me va a llegar a 50, más o menos, más o menos. Todo va a depender de la forma que usemos la moto, pero es una idea que le doy a los clientes para que sepan cuál es el beneficio de usar una moto, una batería de litio a una batería de plomo. Esas son las diferencias. Bueno, ya no voy a hacer más largo este video porque ya dije lo necesario. Entonces, cualquier duda igual pueden escribirme a mi WhatsApp o venir aquí al taller, visitar. Y recuerden que aquí le damos servicio técnico garantizado a los clientes.